¿Qué tal? Este video es para la materia de estadística inferencial 2 de... Vamos a revisar la unidad 3, que es el capítulo 12 de análisis de varianza global. El primer tema es análisis de varianza y el subtema es de un factor. La definición de métodos de análisis de varianza ANOVA que requieren de la distribución F. La distribución F de las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica, los valores de F no pueden ser negativos. La definición, el método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a pruebas las hipótesis de tres o más medidas poblacionales son iguales. H0 planeta U1 igual a U2 igual a U3. Un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igual de medidas si P es un valor bajo de hipótesis nula rechazada con un valor P grande como mayor que 0.05. No rechace la hipótesis nula de la entrega de medidas. Aquí tenemos dos imágenes, una de estadística de prueba F en pequeño y estadística de prueba F en grande, con valor P pequeño, y la otra con valor P grande. La definición es en análisis de varianza ANOVA. Es un método de prueba de igual o tres formas medias poblacionales por el medio de análisis de varianza muestral. El análisis de varianza muestral es un factor que se utiliza con datos clasificados con base en con un tratamiento o factor que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Los requisitos para un análisis de varianza. El primero es, las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. El 2, las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3, las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4, las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y 5, las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. El primer ejercicio va a ser el análisis de un factor. El ejemplo dice, ejemplo de emisiones de desaceleración de pecho en gramos, en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva en la aceleración. Está basada en la aceleración que se produce a la gravedad terrestre de un objeto cualquiera que con condiciones ideales en la atmósfera. Una aceleración de un gramo es generalmente considerada como equivalente a la gravedad estándar. Los ejemplos de la fuerza G: una palmada en la espalda es 4,1 gramos, desplomarse una silla 10,1, bajar un escalón 8,1. El ejemplo de emisiones que vamos a revisar es de pruebas de choque de automóviles. Y el problema dice así: utiliza las mediciones de la desaceleración de pecho incluidas en las siguientes tablas y un nivel de significancia de A igual a 0.5 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí tenemos los datos y marcamos como el concepto tipo de automóvil: compacto, mediano y grande, del 1 al 10. Y tenemos los datos arrojados. Posteriormente nos vamos al Minitab y nos vamos a estadística, ANOVA, un solo factor, y ponemos los datos de respuesta en una sola columna separada para cada nivel de factor. Vamos a poner el compacto, mediano y grande. Vamos a comparar las operaciones.
opciones. Vamos a histograma de residuos. Aceptar. Tenemos el histograma de residuos. Gráfica de valores individuales. Y la gráfica de intervalos. Y aquí podemos ver en el análisis de varianza que nos da un valor P de 0.28, un valor F de 4.09. Entonces, resumen de modelo, las medias. La media agrupada es de 4.4597. Todo esto con el resumen de modelo, las análisis de varianza. Dice, se propuso igualdad de varianza para el análisis. Entonces, todas las medidas son iguales en la hipótesis nula. Entonces, como resultado que tenemos en el valor de P es 0.028, este es menor que el nivel de significancia de 0.05. Con esto se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias cuando se concluye que existe suficiente evidencia para rechazar la afirmación de medias poblacionales iguales. No podemos concluir a partir de la ANOVA que cualquier media particular es distinta a las demás. El ejercicio 2 de análisis de varianza de un factor dice: ejercicio, lecciones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís que se utilizan para las pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida IC por las siglas en Head Injury Condition, que presenta un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces vamos a revisar si los autos grandes o más grandes son más seguros. Aquí tenemos el tipo de auto, que es compacta, mediana y grande, del 1 al 10. Los resultados. El siguiente paso que vamos a hacer es irnos a Minitab, estadística, ANOVA, un solo factor. Los datos, respuesta. Vamos a eliminar. Vamos a poner compacto, mediano y grande. Vamos a poner aceptar. Nos va a arrojar el histograma, las gráficas individuales y la gráfica de intervalos de los carros compactos, medianos y grandes. La desviación estándar agrupada se utiliza para cualquiera de los intervalos. Vamos a revisar los resultados. Nos lleva aquí el análisis de varianza, un valor F de 0.40, un valor P de 0.67 y resumen medio. Las medias, como podemos ver, compacto, mediano y grande. Una desviación estándar agrupada de 125.97. Entonces,
Nuestra estadística de prueba dice que f es igual a 0.40, el valor crítico es 3.35 y el valor p es de 0.67. Entonces no existe suficiente evidencia para justificar que el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los autos más grandes sean más seguros, por lo tanto aquí se resuelve el problema, dándonos como resultado que no se sabe que si los autos son más seguros entre más grandes sean. El siguiente tema que vamos a revisar es análisis de varianza de dos factores. La definición es: existe interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo: cada datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna. Utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón y un efecto de factor de columna. Los requisitos van a ser: número 1, para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. El número 2, las poblaciones tienen la misma varianza de A cuadrada o desviación estándar de A. Las muestrales son aleatorias simples de datos cuantitativos. El 4, las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. El 5, los valores muestrales se categorizan en dos factores. El número 6, todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. El ejercicio 1, análisis de dos factores, dice: ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en G en pruebas de choques de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero, nacional, y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Aquí tenemos la tabla: tipo de automóvil, extranjero y nacional, compacto, mediano y grande. Aquí lo que vamos a hacer es irnos al Minitab. Después nos vamos a ir a Minitab, estadísticas ANOVA balanceado, y en respuesta vamos a poner desaceleración del pecho en G. Después vamos a poner tipo de automóvil, tamaño del automóvil, y para crear el balance vamos a poner tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. En gráficas vamos a poner 4 en 1, aceptar, y vemos que la gráfica de probabilidad normal en residuo está muy encima del límite. Vamos a checar los datos que nos arrojó. Aquí tenemos el análisis de varianza. Vemos que el análisis de varianza nos arroja que P es igual a 0.38 en el tipo de automóvil. En el tamaño del automóvil da un 0.06, que es muy poquito por arriba de lo que tenemos. Y el tipo de automóvil nos da 0.717. Con esto podemos rechazar la hipótesis nula. Cabe aclarando que las mediciones de aceleración del pecho están afectadas por una interacción entre el tamaño del automóvil y ya sea compacto, mediano o grande. Al parecer no tiene efecto de interacción. Con esto comprobamos el ejercicio número 1. Entonces vamos a pasar al segundo y dice: ejercicio, lesiones de cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones de cabeza de los maniquís, para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas Head Injury Condition, que presentan
representan, perdón, un criterio estándar de lesiones de la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor en renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Básicamente es algo muy similar al ejercicio anterior. Nos vamos a ir en estadísticas. Para esto, ANOVA, modelo ANOVA balanceado. Vamos a eliminar. Vamos a poner lesiones en la cabeza como respuesta. El modelo, tipo de automóvil, tamaño de automóvil y después tipo de automóvil por tamaño de automóvil. Gráficas 4 en 1. Aceptar. Y aquí nos arroja las gráficas. Y vamos a ver qué resultados nos lanzó acá. Factor. Análisis de varianza. Tenemos valores de P de tipo de automóvil de 0.157, perdón. Tamaño de automóvil de 0.661 y tipo de automóvil por tamaño de automóvil de 0.282. Entonces, las preguntas que se nos hicieron: dando efecto de interacción, someter a prueba la hipótesis nula de las mediciones de lecciones en la cabeza no se afecta por la interacción entre el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Como el valor P es mayor que el nivel de significancia, aceptamos nuestra hipótesis nula y afirmamos que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, ya sea un extranjero o un tipo de automóvil nacional, y el tamaño de automóvil, que vendrá siendo pequeño, mediano y grande. El efecto del tipo. Suponga que la medición de lesiones en la cabeza no se pueden afectar por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero o nacional y el tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre la medición de lesiones en la cabeza, y como el valor P es mayor que el nivel de significancia, aceptamos nuestra hipótesis nula y con pruebas suficientes afirmamos que el tipo de automóvil no tiene efecto en las mediciones de lesiones en la cabeza. La última es: suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se afectan por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero y nacional y el tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Existen suficientes evidencias para sustentar la afirmación de que el tamaño del automóvil compacto, mediano o grande tiene un efecto sobre la medición de lesiones en la cabeza. Como el valor P es mayor a nivel de significancia, aceptamos nuestra hipótesis nula de que el tamaño del automóvil no tiene efecto en las mediciones de lesiones en la cabeza. No hay pruebas suficientes para respaldar la afirmación de que el tamaño del automóvil tiene efecto en las lesiones, perdón, de la cabeza. Bueno, y una vez terminado el problema, vamos a revisar los datos que hemos guardado del problema que teníamos en los errores de documentación de los cartones de la semana 12 a la 13. Aquí podemos ver los datos que he capturado de la documentación errónea, el tipo de documentación que es, ya sea el packing slip o una factura, el material que ha sido normalmente en todo en el cartón y los errores que hay en el documento, ya sea un número de orden de compra mal o número de cantidad surtida mal, y los errores que hemos solucionado desde entonces. Entonces podemos notar que la mayoría de los errores vienen en el packing slip. De todos esos errores, perdón, de toda la documentación que nos llegó de la semana 12 a la 13, nada más recibimos 4 documentos sin ningún problema. Documentos que no nos quitaron tiempo ni
ni nos hicieron algún retraso en el almacén. Y en la gráfica podemos ver, por ejemplo, de los errores solucionados, cuántos se han solucionado y cuántos no. Por ejemplo, del package slip de la semana 13, hubo 2 errores en el package slip y nada más se ha resuelto uno. De ahí en fuera, todos los demás han sido resueltos y sin ningún problema. Aquí nos muestra un 0, pero ¿por qué no? Ah, no, también hubo un problema en una factura. Y vamos a presentar en la siguiente unidad más semanas capturadas. Se supone que tenemos a solucionar este problema a más tardar en 2 semanas y esperemos la siguiente unidad ya no presentar ningún problema y procurar que no haya errores tampoco que no se han solucionado. De mi parte es todo.